Bienvenidos a la sección número 2 de la serie La humanidad del Salvador, bajo el tema Más me preparaste cuerpo. Antes de continuar, es bueno recalcar que el uso de el término catertizo en la Septuaginta, en Éxodo 15:17, porque hay algunas versiones en las que no van a encontrar el término, algunas versiones de la Septuaginta. En este caso estamos basándonos en la concordancia de la Septuaginta de Edwin Hatch y Henry Redpath, volumen 2, la página 743. Ahí está Éxodo 15:17 como uno de los textos en los que se utiliza este término en la versión de la que es esa concordancia. Esto porque hay algunas en las que no aparece el término exactamente. Recuerden también que está la raíz del término, no siempre va a aparecer en la misma forma, catertizo, sino con otras terminaciones. Bueno, volviendo a nuestro punto, Dios preparó el cuerpo de Jesús como su lugar de morada, en la misma forma en la que preparó su lugar de morada antes de la encarnación de su Hijo. ¿Dónde fue esto? En el santuario terrenal. Es decir, ambas cosas, el santuario y el cuerpo de Cristo, fueron preparados por Dios. ¿De acuerdo con eso? Otra vez la pregunta entonces. El material del que fue construido el santuario, tipo del cuerpo de Cristo como morada de Dios, ¿de qué naturaleza era? Los materiales con los que fue construido, ¿de dónde se tomaron? Una cosa es cierta, no los pudieron haber traído nunca del Edén, se me hace a mí. Fueron tomados de una tierra que ya contaba con la maldición del pecado. Y sin embargo, eso no impidió que Dios morara en ese tabernáculo. Vamos siguiendo el pensamiento. Él mismo lo preparó para tal función, aunque tuvo que hacerse con material deteriorado. El expositor mencionado al inicio de este estudio añade a su argumento el hecho de que el cuerpo de Jesús fue preparado por intervención directa del Espíritu Santo, como lo registra el Evangelio según Lucas 1:35. A ese respecto, hay que preguntar aquí, porque el expositor dice que el hecho de que fue el Espíritu Santo el que preparó el cuerpo de Cristo al engendrarlo en María, eso es evidencia de que no pudo haber sido jamás el cuerpo de Jesús de carne pecaminosa, con naturaleza caída. Decíamos que debiéramos preguntarnos aquí, ¿y la obra del tabernáculo? Todo lo relativo a su construcción, a su preparación como lugar de morada para Dios, ¿a cargo de quién estuvo? ¿De qué fueron llenos los escogidos para tal función tan sagrada? Según Éxodo 31, 1 al 11. Leámoslo. Éxodo 31, del 1 al 11. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿De qué estaban llenos? Al que le tocó elaborar toda la preparación del santuario, del tabernáculo, lleno del Espíritu de Dios. Dice el 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor.
Y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Para poder preparar el santuario, dice el texto, tuvieron que haber sido dirigidos por intervención directa del Espíritu Santo y fueron llenos de él, para que el material que saliera elaborado fuera el que fuera apto para contener la gloria de Dios. ¿Estamos captando el punto? Lo mismo van a encontrar en Éxodo 35, 30 al 36.1, exactamente la misma instrucción repetida allí. En ambos casos, la preparación de Cristo como morada de Dios y el santuario para lo mismo, debió darse la llenura del Espíritu a fin de que el fruto fuera un lugar santo para morada de la gloria de Dios. Y en ambos casos se utilizó material afectado por el pecado, pero que la gloria de Dios purificó, preparó, lo hizo apto para morar en ambos tabernáculos, en el tipo y en el antitipo. Bien, hemos visto un ejemplo del significado implicado en el vocablo catertizo en la Septuaginta, que ofrece algo de luz para entender su significado en Hebreos 10:5. Pero hay muchos más ejemplos. Veamos por lo menos uno más. Salmo 68:9. Salmo 68:9. Dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Aquí el término catertizo ha sido traducido, el término reanimaste aquí del hebreo en la Septuaginta es el mismo que estamos mirando, catertizo. Y aquí ha traducido la Reina Valera como reanimaste. Reanimaste. Recuerdan que era uno de los significados. El vocablo traducido aquí como reanimaste en la Septuaginta es vertido catertizo, el mismo de Hebreos 10:5. La Reina Valera 60 tradujo reanimaste. El vocablo hebreo correspondiente es el 3559 en los números Strong. Y en este caso, Salmo 68:9, ¿a qué es la referencia? ¿Qué es lo que es restaurado? Muy importante. ¿Qué notan allí? Lo leemos de nuevo. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. El mismo término, tú la preparaste. ¿A qué se está haciendo referencia? El pueblo. Es al pueblo. El pueblo. Cuando el pueblo, recibió la ley. heredad del Señor. ¿Ah? Cuando recibió la ley en el Sinaí. ¿Y quién la preparó? ¿Quién es el que preparó esa heredad? ¿O la restauró? Dios mismo. El mismo que preparó el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vierten este vocablo otras versiones aquí en este salmo? La Nueva Biblia de Jerusalén, edición popular de 1976, reanimaste. La Nácar Colunga, 1972, sostenías. Vayan mirando los diferentes matices del término. No perdamos el hilo.
Estamos mirando los diferentes matices de catertizo. La versión Serafín de Ausejo, recreaste, está muy interesante. Recreaste. La antigua versión de Cipriano de Valera, recreaste también. La de Valera, solo. La Biblia latinoamericana de 1995, reanimar, reanimar. La Biblia Peshitta en español, restauraste. La Dios habla hoy, renovar, renovaste. La Santa Biblia traducción de Evaristo Martín Nieto, reanimaste. El Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, restauraste. Bien, dejando hasta aquí la comparación de versiones, tenemos que este vocablo correspondiente en el hebreo al vocablo griego catertizo tiene el sentido de reanimar, sostener, recrear, restaurar, renovar, etc. Ahora bien, si este es el caso, que lo es, ¿qué fue lo que fue restaurado en el cuerpo de Cristo al ser engendrado por el Espíritu Santo? Si lo que se le dio fue un cuerpo que de entrada era ya sin ninguna conexión con la naturaleza pecaminosa. ¿Me captan la pregunta? ¿Sí? ¿Qué fue entonces lo que se restauró en ese cuerpo? ¿En qué consistió su preparación a fin de que cumpliera con la función que le correspondía? El cuerpo de Cristo, al ser engendrado por el Espíritu Santo, fue restaurado a la condición regenerada de los hijos de Dios que se adquiere en el nuevo nacimiento. Y que en el caso de nuestro Señor ocurrió desde su engendramiento, ya que Él no tuvo que nacer de nuevo. Ese cuerpo fue restaurado a su condición de perfecta relación con el Dios Santo desde que fue engendrado. A diferencia de los hijos de Dios en quienes esta restauración se da a partir del nuevo nacimiento al ser engendrados igual por el Espíritu Santo, según Juan 1, 12 y 13. Estoy comunicando el punto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos el mismo caso. Dejamos por aquí los ejemplos del uso del vocablo catertizo en la Septuaginta. No porque no haya más, sino por no ver tantos. Tenemos que entrar en otras cosas. Nos corresponde ver ahora el empleo de este término en el Nuevo Testamento griego. El uso del vocablo catertizo en el Nuevo Testamento griego. No de la Septuaginta, sino el griego normal en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Este vocablo se emplea en el Nuevo Testamento griego en 13 ocasiones. Repito, el mismo de Hebreos 10:5, el que estamos analizando, para preparó o me preparaste. Se emplea en otras 12 ocasiones más en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos, y vayan viendo lo interesante del significado de este término. Mateo 4:21. Mateo 4:21. Pasando de allí, Jesús, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que, y aquí viene el término, remendaban sus redes. Y los llamó. Leí de la Valera 60. Aquí el vocablo ha sido traducido remendaban, en el sentido de reparar, acondicionar, preparar para. El comentario bíblico adventista dice, preparaban las redes para la próxima pesca. Otro ejemplo, Marcos 1:19. Pasando de allí, es exactamente el mismo caso. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, ¿qué? Y aquí está el término otra vez, catertizo.
remendaban las redes. Exactamente el mismo caso del texto anterior. Catertizo es empleado en el sentido de acondicionar, preparar para. Otro ejemplo, Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, aquí está el término, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto particularmente es de mucha importancia en el contexto de nuestro estudio por dos razones. ¿Por qué piensan? A ver, ¿qué se les ocurre? Porque está en el mismo libro. Ah, ok. Primero, porque el que realiza la obra, aquí señalada por el vocablo catertizo, ¿quién es? Dios. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Esto es obra de Dios. Vamos. Es el mismo el que la realiza. El mismo que realiza la obra de Hebreos 10:5, donde está nuestra frase en estudio. Porque a quien Cristo dice, más me preparaste cuerpo, es a Dios, el Padre. Y en segundo lugar, por lo que mencionaba ya Sergio, el vocablo está siendo utilizado aquí por el mismo escritor que utilizó el vocablo en la frase en estudio, Pablo, el autor de Hebreos. Y esto juega un papel importante en la aplicación del principio del contexto cercano al texto en estudio, que es Hebreos 10:5 al 9. Pues estamos en el mismo libro y debe esperarse por lo tanto un sentido similar en ambos casos del mismo autor al usar el mismo término dos veces. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo traducen otras versiones el vocablo catertizo en Hebreos 13:21? Que en la versión Reina Valera 60 se traduce como os haga aptos. Nueva Biblia de Jerusalén, os disponga. Dios habla hoy. Os haga perfectos. Esta es interesantísima. Os haga perfectos. Nuevo Testamento, traducción de Juan Mateos y Luis Alonso Schockel. Los equipe o os equipe. La Biblia de las Américas, os haga aptos, igual que la 60. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, traducción del original griego por Pablo Besson, os haga aptos. Hay por supuesto muchas versiones más, pero todas dan a este término aquí el sentido de disponer, preparar para, hacer apto, equipar. De nuevo, ¿para qué equipar lo que no necesita ser equipado? ¿Para qué hacer apto lo que goza de condición perfecta? ¿Para qué hacer perfecto lo que ya lo es? Por otro lado, es claro a todas luces que el que prepara, acondiciona, hace perfectos, equipa, hace aptos a quienes Él escoge, ¿es quién? Dios mismo. Y en quienes realiza esta obra es en personas caídas con naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué de extraño tiene que realice la misma obra en el cuerpo de aquel que asumió esa naturaleza caída al encontrarse viniendo para encarnarse entre nosotros? Solo que en ese cuerpo realizó esa obra desde el mismo engendramiento en el vientre de María. La diferencia está en ese aspecto y nunca en el tipo de naturaleza humana que caracterizaba el cuerpo de nuestro Señor. Un ejemplo más del empleo del término catertizo en el Nuevo Testamento griego. ¿Se nos fue el tiempo? Tenemos un poquito de tiempo.
para esta sección. Primera de Pedro 5:10, otro ejemplo. Este es muy importante, como todos. Primera de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, otra vez, Él, el mismo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os, aquí está el término, catertizo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Leí de la Valera 60. Aquí catertizo ha sido traducido perfeccione. El Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español de César Vidal traduce: habiendo reparado, o tras haberos reparado, os afirmará, os afianzará, fortalecerá, etc. Por su lado, el comentario bíblico adventista agrega: catertizo, el verbo que se traduce perfeccionar en otros pasajes, se traduce remendar. Más bien leí algo extraño aquí. Dice catertizo, el verbo que se traduce perfeccionar, en otros pasajes se traduce remendar. Ejemplo, Mateo 4:21, Marcos 1:19. Constituir, o sea, poner en orden, Hebreos 11:3. Pero aquí, dice el comentario bíblico, aquí se usa en sentido ético. En el caso de 1 Pedro 5:10, equipar completamente. Y dice, Dios mismo prepara a los cristianos para que soporten con éxito todos los ataques que Satanás pueda lanzarles. Entonces, es el mismo hecho, es preparación, y el que la realiza es el mismo que hizo lo que se menciona en Hebreos 10:5. Mismo actor, el mismo que realiza los hechos, y la misma palabra, lo mismo que realiza, restaurar. De esta declaración deseo resaltar 3 aspectos. 1. El significado de catertizo: poner en orden, equipar completamente. En el caso de 1 de Pedro 5:10. 2. O segundo aspecto, el que realiza esa obra es Dios mismo. Y 3. En quienes la realiza es en los integrantes de su iglesia, seres con naturaleza caída, con naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿puede Dios preparar para sus fines sagrados a personas con cuerpo de carne caída, pecaminosa, o no puede? Damos algunos ejemplos. Segunda de Crónicas 29:36. Se nos fue el tiempo, lo dejamos para la próxima sección.